Bueno, terminando nuestros geoprocesos vectoriales en QGIS, vamos a cargar aquí la capa de casas. Entonces, para mayor comodidad en QGIS podemos dejar que una carpeta se vuelva favorito. Ya lo vamos a mirar cómo se realiza. Entonces vamos a mirar dónde está nuestra carpeta de sí. La selecciono y le digo que favoritos. La selecciono como favoritos. Esta carpeta añadir como favorito. Entonces seguramente ahora me aparecerá en la parte de arriba en favoritos. Ya no tengo que hacer toda esa búsqueda, sino aquí en favoritos. Entonces voy a cargar la capa de casas y voy a crear una nueva capa para darles más o menos una idea, una luz de cómo se realizaría la consulta de lo que estamos preguntando los volcanes. Entonces voy a crear una capa, la voy a crear aquí, crear capa, nueva capa, archivo Chey, o desde acá afuera. Bueno, desde acá adentro, desde acá afuera. Archivo Chey, hasta la voy a llamar río sin tilde, de tipo línea, ¿sí? Y un sistema de coordenadas 3116. A darla así por el momento. Vamos a ir a capas y allí tengo río y casa. Me paro sobre río y voy a prender la edición. Aquí ahora me aparece ya en un polígono sin una línea, ¿sí? Apago este imán, lo apago un momentico y voy a dibujar un río. Si pensemos que es el río Bogotá, clic derecho, ID, guardo la edición. Voy a cambiar la forma, el color de río, lo voy a manejar un color azulito y le voy a dar una anchura de 1. ¿Sí? Allí está el río, es una anchura de 1. Listo. Entonces lo que yo había hecho un multi-ring buffer, entonces buffer multi-anillos aquí en QGIS, ingreso a río, número de anillos, le voy a decir que haga, voy a hacer 2, ¿sí? Voy a hacerlo con 2, y distancia entre los anillos de a 1 kilómetro, ¿sí? Vámonos 1.5, pensando en un escenario que se desborde el río y las personas que están dentro del primer anillo son las que van a sufrir por este fenómeno o este evento, ¿sí? Ejecutar, cerrar, y allí tengo el anillo a 1.5. Subo acá al río un momentico para que me quede por encima. Ahora sí puedo prender el imán, voy a medir la distancia en kilómetros. Entonces de acá a acá 1.5, sí, y al otro pues 3, ¿sí? Una distancia de 2 y de 3, 1.5 y de 3. Listo, y tengo los dos anillos. Entonces voy a pintarlos, voy a cambiarle el color como se ven. Le voy a decir que por categorizado, por distancia, que es el campo que me crea, clasificar, bajar rojo. Bueno, este lo va a quitar, está verde. A este rojo le podemos cambiar, ¿sí? Rojo más intenso, y este lo va a poner como un verde. Listo, ya la tengo categorizado. Ahora subo las casas, ¿sí? Y quisiera yo saber cuántas casas se ven perjudicadas, cuántas personas, cuántos hombres y cuántas mujeres se ven perjudicadas por el desborde de este río, al cual pues para este ejemplo didáctico y ejemplo de clase pensaremos que es el río Bogotá. Entonces miremos que dentro de la tabla de atributos del buffer se crea ese campo de distancia y se crea un rig GLD, ¿sí? De acuerdo a la distancia 1 y distancia 2, entendiendo que la distancia 1 en este ejemplo fue de 1500 metros o 1.5 kilómetros, mientras que la distancia 2 fue de 3000 metros o 3 kilómetros. Bueno, entonces selecciono uno de los dos, por ejemplo el del rojo, y quiero saber cuántas casas, ¿cierto? Entonces como son dos capas, buffer multianillos y casas, pues lo hacemos a través del proceso vectorial, investigación, selección por localización, por lo que son dos o más capas, y en este caso son dos. Entonces vamos a seleccionar las casas
que están dentro, ¿sí?, de buffer multianillos, pero de objetos seleccionados, ejecutar, cerrar. Y ahora voy a la tabla de atributos de casas. Seguramente allí me dirá cuántos son 48 casas, pero cuántas mujeres, perdón, cuántos hombres y cuánto en total, eso lo podemos sacar acá en QGIS con estadísticas de la capa casas, del campo total. Aquí solamente los objetos seleccionados. Entonces me dice 48 casas para un total de 314 habitantes que sean perjudicados. Mujeres 141 y hombres 173. Eso en el anillo de 1500 metros. Y los que se encuentran fuera, que serían los del verde, entonces vamos a ir allí, vamos a limpiar la selección. Voy a ir en buffer multianillos, selecciono ahora el de 3000, el que está por fuera, y lo que hago entonces es nuevamente vectorial de investigación, selección por localización, los que están dentro, ¿sí?, las casas que están dentro de buffer multianillos, solamente los objetos seleccionados, ejecutar, cerrar. Y vamos y miramos ahora las estadísticas, ¿sí? Aquí le digo que solamente los objetos seleccionados y me dice que hay 95 casas, de los cuales mujeres son 279, hombres 331, y para un total de 610 habitantes, ¿sí?, para un total de 610 habitantes. Entonces con esta luz, con esto que les acabo de indicar, ustedes podrán desarrollar seguramente el ejercicio de lo de los volcanes. Listo, entonces ya hicimos para dos distancias, una a 1500 y una a 3000 metros. ¿Cuántas casas, cuántos habitantes se ven perjudicados por esos dos anillos? Un anillo de área de influencia directa y uno de área de influencia indirecta. Aunque ahora en ingeniería ambiental solamente se habla de área de influencia. Bueno, entonces eso en QGIS. Vamos a hacerlo en ArcGIS. Entonces recuerden que nos ha servido también este video para mirar cómo marcar una carpeta como favoritos cuando le dimos clic derecho sobre esa carpeta, ¿sí?, y le añadimos como favorito, que es como una ruta más corta o más rápida para llegar a cargar nuestros archivos. Listo, ahora miremoslo en ArcGIS. Entonces aquí en ArcGIS lo que hacemos es cargar la capa. Recuerden que podemos añadirla desde acá, desde el catálogo también la podemos añadir, ¿cierto? Entonces vamos a ir a añadir data y voy a ir a buscar la carpeta que se encuentra allí, en donde la tengo guardada, ¿sí?, una carpeta que se llama SIG. Hay una carpeta que se llama casas, ¿sí?, añadir. Digamos, vamos a exportar este río que tenemos allí en QGIS. Entonces lo que voy a hacer es clic derecho sobre el río para no volverlo a dibujar y que nos dé lo mismo. Entonces le voy a decir clic derecho, exportar, guardar objetos como. Entonces le voy a crear una carpeta que se llame río dentro de la localización de los archivos. Hay una carpeta que se llama así. Voy a crear una carpeta que se llame río. Guardar, sistema de coordenadas 3116, aceptar. Elimino la capa, aceptar, y voy a en ArcGIS y la cargo. Tengo gases y ahora tengo río. Lo añado, sí, allí está el río. Recuerden que aquí doble clic, podemos cambiar el color y el grosor con que se ve esta línea y allí nos aparece el río. Entonces recuerden, aquí para hacer el multi-rim buffer nos vamos a Sears, ¿sí?, en Tools, aquí que esté en Local Sears, escribimos multi rim buffer o multiple rim buffer. Bueno, ¿para qué son los otros espacios? Este para abrirlo directamente, este para que me muestre qué hace, ¿sí?, para que me muestre qué es lo que hace y cómo lo. Entonces aquí nos dan unos ejemplos. Y el tercero, perdón, nos muestra la ubicación, ¿sí?, dónde se encuentra ubicado.
nos debería mostrar la ubicación en ese que es acá. Listos. Entonces lo abro, multi-ring buffer, y ingreso acá arriba. E ingreso aquí donde lo voy a guardar, porque aquí sí se crea una capa directamente, no una capa temporal. Y aquí las distancias, entonces habíamos dicho que 1500, ¿cierto? Si se trata de metros, y 3000 metros, 1500 y 3000. Y aquí por defecto pues escogemos mejor las unidades metros, ¿sí? 1500 y 3, ok, ¿sí? Ahorita se genera el múltiple ring buffer, recordando que dentro de la tabla de atributos se va a crear un campo que se llama distancias, y que fueron las distancias que le di o que le asigné a cada uno de ellos, que aparece inclusive acá. Doble clic en Symbology, podemos cambiar este de 1500 por un color rojo, ok, y este de 3000 por un color verde. Listo, y ahora lo mismo. Bueno, pero entonces ahora, para mirar un poco las selecciones aquí en ArcGIS, hay que hacer un paréntesis o una pausa para mirar cómo se hace selección por atributo y selección por localización, que son los dos tipos de selección que hemos hecho en QGIS. Entonces empecemos con selección por atributos. Lo ponemos aquí en Selection, está atributos y está localización, que son las dos que hemos trabajado. Una cuando solamente se trabaja sobre una capa y su tabla de atributos, y por localización cuando se trabaja mínimo con dos o más capas, ¿sí? Pero mínimo con dos. Bueno, entonces empecemos con atributos. Si le damos aquí, él me va a crear aquí me dice que con qué capa, si tuviera varias capas tendría que seleccionarla. Pero si yo me voy acá directamente en casas y le digo Open Table Attribute, aquí hay algo que se llama selección por atributos, ¿sí? Mire que es el mismo icono que nos aparece allá, una capa y al frente su tabla, es el mismo. Entonces al darle acá, la ventaja es que ya no me aparece sobre qué capa, porque ya abrí la tabla de atributos de casas y aquí ya no me aparece. Los cuatro métodos: una nueva selección, añadir a la selección, remover y seleccionar de la selección. Entonces recordemos que, mire que acá es mucho más sencillo. Bueno, para algunos les gusta más ArcGIS, por eso voy a seleccionar las casas que tengan mujeres mayores a 2 y hombres menores a 6. Entonces voy a hacer mujeres, entonces el campo, el operador, ¿cierto? Mayores a 2, le voy a decir que con AN, ¿sí? Y hombres menores a 6, ¿sí? Menores a 6. Aquí hay una ventaja que nos permite verificar. Aquí nos dice la expresión ha sido verificada, ¿sí? Con éxito ha sido verificada. Es una expresión, un mensaje corto, entonces es un buen mensaje, o nos está indicando que vamos bien. Aceptar, aplicar, y allí me selecciona donde las mujeres son mayores a, según esto, mayores a 2 y hombres menores a 6. ¿Cómo lo compruebo? Bueno, aquí miro mirar récords, ¿cierto? Y me deja solamente los seleccionados, ¿cierto? Y aquí no debería haber ningún hombre, ¿cierto? Mayor a 6, y mujeres mayores a 2, o sea, menores a 2 tampoco. Para ver las estadísticas podemos dar clic derecho sobre el encabezado de cada uno de los campos y mirar estadística. Me dice que mínimo hay 3 mujeres en estas casas y máximo hay 5, y que hay 1549 casas que cumplen esta condición. En cuanto a hombres, me paro clic derecho de estadísticas, entonces me dice que mínimo hay 1, ¿sí? Máximo hay 5, porque yo le dije que menores a 6, y 1549 cumplen esta estadística. Aquí también lo puedo mover, total, y me dirá 1549 cumplen esto, donde mínimo hay 4, máximo 10, para un total de 10.790 habitantes. Pero también estas estadísticas las podemos sacar aquí por Selection, Statistics, y aquí en casas, porque estamos parados en casas, en qué campo, entonces si son mujer, si es hombre o si es total.
también podemos generar de aquí la estadística, ¿cierto? Entonces recordemos también que de aquí de Selection lo podemos generar. Si quiero limpiar la selección lo puedo hacer desde acá, o recuerden que acá afuera hay un cuadrito blanco que dice Clear Selection Filter y lo limpiamos. Recordemos otros elementos de selección, entonces voy a cargar acá municipios. Si lo tengo creo que en proyectada, algunas capas como por ejemplo carguemos departamentos, podría ser localidades. Con control sostenido mantengo y presiono y cargo varias a la vez, y podría también ser, bueno, esas por lo pronto. Si no recuerdo cuáles otras le había hecho. Municipios de Cundinamarca, añadir. Allí tengo los tres. Recuerden que aquí es lista por orden de dibujo, y si no, no les va a permitir subir y bajar. Entonces listan por orden de dibujo. Dejamos departamentos debajo, localidades encima, ¿sí? Localidades encima, departamentos debajo, y allí están los municipios. Entonces, por ejemplo, en departamentos hacíamos una consulta, digamos aquellos que tengan un área mayor a tanto, entonces un área mayor a 60.000 kilómetros cuadrados. Entonces departamentos, clic derecho, Open Table Attribute, selección por atributos. Entonces acá crear una nueva selección a aquellos departamentos. Entonces nombre del departamento no, ¿cierto? Sino vamos por el campo área. Entonces, área mayor a 60.000, ¿sí? Mayor a 60.000. Verificar, aplicar, y me dice que hay 6 departamentos que cumplen con el requisito que el área es mayor a 60.000. Y aprovechemos y hagamos una selección de acá. Entonces quiero que solamente me dejen las que tengan un área menor a 100.000. Entonces selección por atributos. Lo que hago acá ya no es una nueva selección, sino le digo remover o seleccionar de la selección. Entonces seleccionar de la selección los que tienen un área, ¿cierto? Otra vez por el campo área menor a 100.000, ¿sí? Porque aquí cambié el método de selección. Verificar, me dice que está bien. Aplicar, y de estos me dejó únicamente 5. Solo había uno que tenía un área mayor a 100.000 kilómetros cuadrados. Otra forma de haberlo hecho sería seleccioname las que tienen un área mayor a 60.000, que fue la primera consulta que le hice, ¿cierto? Aplicar. Bueno, por lo que el método tiene que ser nuevo, ¿cierto? Cuando es la primera vez, me selecciona los 6 departamentos, ¿sí? Y ahora yo le voy a decir remuévame de la selección, ¿sí? Quíteme de la selección los que tienen un área mayor a 100.000, ¿sí? O sea, de esta selección que son estos 6, remuévame los que tienen un área mayor a 6.000. Verifico, aceptar, aplicar, y me quedan los mismos 5. Recuerden que hay diferentes formas de conseguir las consultas. Creo que también hicimos una consulta con los porcentajes. Entonces, donde le decíamos nombre del departamento, que sea LAI, ¿cierto? El operador, comillas sencillas. Dense en cuenta que cuando me ponen los valores son unas comillas sencillas, comilla sencilla, porcentaje, ¿sí? La letra A, porcentaje, comilla sencilla, verificar, ¿sí? es un nuevo método, ¿sí? Verificar, aplicar, y me selecciona todos los que tienen la letra A. Por el contrario, quisiera los que no tienen la letra A, entonces le antepongo el no, ¿cierto? Los que no cumplan esta característica. Verifico, aplico, y me debe poner los departamentos que no tienen la letra o el carácter A, ¿sí? Que es otra forma de utilizarlo. Bueno, recuerden que siempre debe tener mínimo el campo, el operador y el valor. Entonces recuerden, por ejemplo, aquí podíamos, al principio hacíamos una búsqueda sencilla, nombre del departamento de Cundinamarca. Yo les dije para nombres podría ser con like o con igual.
tener valores Cundinamarca, una nueva selección, verificar y aplicar, y solamente me queda seleccionado al fondo Cundinamarca. Listo, eso en cuanto a selecciones por atributos. Recuerden que aquí, por ejemplo, quisiera seleccionar varios departamentos, entonces aquí no utilizo el LAN, sino como son del mismo campo, ¿sí? De la misma columna, utilizo el OR. Entonces nombre del departamento podría ser LAI, Cauca, ¿sí? OR, nombre del departamento igual Córdoba, verifico, me dice que está bien, aplico y me debe seleccionar esos tres departamentos: Cauca, Córdoba y Cundinamarca, ¿sí? Porque si utilizo el LAN no me lo permitiría realizar, ¿cierto? Yo lo puedo escribir o lo puedo añadir desde acá arriba, el LAN, ¿sí? Para unir las tres expresiones. Al verificar él me dice la expresión ha sido verificada, pero no va a tener retorno, ¿sí? O sea, como que no va a tener un resultado. Entonces, una vez, esa es la ventaja que tiene ArcGIS, que al verificar me está diciendo si está bien o está mal. Cuenta que este mensaje ya fue más largo, entonces lo que me está indicando es que con ese operador no voy a obtener ninguna respuesta. Seguramente si yo lo voy a aplicar, des en cuenta que no tendría ninguna respuesta. Entonces esto sería con el OR, ¿sí? Verifico y aplico, y ahí ya la tengo. Listo. Y aparte, si quisiera los que tengan un código mayor a 20, entonces le digo o muévame la selección, ¿sí? O remuévame de la selección, o puedo seleccionar de la selección. Entonces seleccioneme la selección los que tengan un código, aquí le doy clear, los que tengan un código DANE mayor a 20, ¿sí? Seleccioneme la selección los que tienen un código DANE mayor a 20. Verifico, y me dice que aquí código DANE mayor a 20, seleccioneme la selección o añádame la selección, ¿sí? Aquí me está diciendo que el código o la consulta que hice está mal, ¿sí? Está mal. Seguramente en algún momento aquí, cuando le di clear, entonces se me borró toda la selección. Entonces crear una nueva selección, nombre del departamento igual, vamos a Amazonas, or nombre del departamento igual Atlántico, or nombre del departamento igual Arauca, una nueva selección, aplicar, ¿sí? Y ahora de este le voy a decir que seleccioneme la selección los que tienen un código DANE, ¿sí? Mayor a 80. Verificamos. Entonces tendría que seleccionar de la selección los que tienen un código DANE mayor a 80. Bueno, eso por ese lado. Lo otro que podemos realizar también acá, estas son las consultas por atributos. Bueno, entonces recuerden un nuevo método o añadir de la selección. Por ejemplo, nombre del departamento, de pronto se me olvidó seleccionar alguno, Arauca, ¿sí? Y le digo aplicar. Bueno, acá un nuevo método, aplicar, y me lo selecciono. Y para utilizar este segundo añadir, es que se me olvidó, y ahora quiero que del nombre del departamento igual Amazonas, ¿sí? Verifico y ahí añado, entonces ya está Amazonas y Arauca, que es otra forma, que este casi a veces no lo utilizamos, pero también a veces es muy útil, pero pues no lo habíamos utilizado, añadir a la selección. Listo, entonces eso es selección por atributos de una forma rápida en ArcGIS. Ahora miremos la selección por localización. Entonces tendríamos unos puntos, venga a ver que aquí teníamos unas bodegas. Entonces voy a apagar casas, voy a apagar río y me voy a acercar solamente sobre localidades. Zoom to layer, aquí tengo unas bodegas, ¿sí? O también tenía unos puntos críticos, yo me acuerdo que tenía una acá de puntos críticos en Bogotá. Puntos críticos en Bogotá, y por ejemplo yo quería saber cuántos estaban en alguna localidad. Entonces lo primero que iba a hacer una selección por
atributos, lo que yo les decía, seleccionen una localidad. Entonces nombre de la localidad igual, por ejemplo, Fontibón, verifican, ¿sí? Ya cuando ya tienen desperdicio ya ni verifican, sino aplican close. Allí quedó la localidad, luego selección por localización. Entonces estamos viendo que aquí está selección por localización. Entonces aquí lo mismo, nuevos métodos, ¿cierto? Seleccionar de, o sea, una primera selección, añadir a la selección, remover y seleccionar de la selección. O sea, arriba que quiero seleccionar los puntos críticos, aquí me dice únicamente los que estén en esta lista, que se crucen, ¿sí? O que se intersecten con las localidades. Aquí me dice utilizando la selección. Entonces voy a utilizar la selección que es la localidad de Fontibón. Aplicar. Y allí me aparecen seguramente, voy y reviso. Lo voy a hacer aquí por estadísticas, aquí en puntos críticos. ¿Cuántos puntos críticos? Cierto, 45 hay en esa localidad. Seguramente si lo miro aquí en la tabla de atributos de puntos críticos, también me dice 45, ¿sí? Aquí en la parte de abajo, 45 de 747, que seguramente me tendría que dar lo mismo. Si yo limpio acá puntos críticos y mantengo afuera la localidad, en la tabla de atributos puedo limpiar sobre una capa, pero si limpio acá afuera se limpia todo. Entonces voy a seleccionar acá rápidamente Fontibón nuevamente, le doy los puntos críticos sin seleccionar, 747, y ahora vamos a hacer esta selección por localización, puntos críticos, y voy a mirar también qué bodegas puede ser. Acá puedo seleccionar varias capas que me permiten que se crucen con la localidad seleccionada, pero entonces no intersectando, sino que estén completamente dentro de la capa. Aplicar. Ok, miramos puntos críticos, me tiene que dar la misma cantidad, 45, y miremos a ver si bodegas nos da alguna cantidad. Me dice que hay una bodega en Fontibón en esta dirección. Es una ventaja que en la selección por localización puedo seleccionar más de una capa que se intersecten, se crucen, se toquen con la capa que yo tengo una selección, o si no tengo ninguna selección también podría hacer. Ahora miremos otra onda. Entonces digamos, yo no quiero los puntos críticos y las bodegas que se crucen, ¿sí? O que estén dentro de esta localidad. Entonces por el contrario, quiero que me remueva, ¿sí? Me remueva los puntos críticos y las bodegas que estén dentro de esta selección. O sea que cuando yo haga esto y me diga remover, ¿sí? Removí todas las seleccionables. Porque si yo hago una selección nueva, me selecciona todos. ¿Y cómo yo podría saber cuáles son las que no pertenecen a Fontibón? ¿Qué cantidad de bodegas y qué cantidad de puntos críticos no pertenecen a Fontibón? ¿Será que lo podría hacer por alguno de estos métodos? ¿Sí? ¿Será que sí o será que no? Aquí solamente tengo una selección. O podría yo ir a la tabla de atributos puntos críticos de esos 45, le digo acá, bueno, estos son a Fontibón, pero acá arriba me dice algo, invertir la selección. O sea, se van a seleccionar todos menos los que están en la localidad Fontibón. Y seguramente con bodegas será lo mismo, tengo uno. Aquí me lo muestra que es de Fontibón. Si yo le doy aquí Switch Selection, invertir selección, me mostrará todos menos el que está en Fontibón o la bodega que está en Fontibón. Miremos este de Río y prendamos las casas. Entonces yo quisiera saber cuántas casas se encuentran a una distancia de 2 kilómetros, que es la ronda del río, y que no quiero que construyan ni hayan asentamientos que están cerca. Este de río, por tener una sola capa, pues no tendríamos que realizar una selección previa, ¿sí? Una selección por atributos previas, porque solamente hay un campo, sino podríamos hacer lo siguiente, selección por localización. Entonces, ¿cuántas casas, ¿sí? Con río están a una distancia? Aquí es diferente, aquí sí está a una distancia. Están a una distancia, recuerden que los de 3D no los vamos a utilizar, están a una distancia de una capa. ¿De cuánto? De 2 kilómetros, ¿cierto? Y aquí la unidad es aplicar, y allí me está diciendo esas casas que le estoy seleccionando son las que se encuentran a una distancia de 2 kilómetros.
cuántas casas. Entonces podemos ver las estadísticas acá de casas, un total de 71, ¿sí? Para un total de 474 habitantes, mujeres 220 y hombres 254. O también aquí en la capa de la tabla de atributos de casas nos mostrará 71 casas, estadísticas mujeres, entonces 220, hombres 254, para un total de 474 habitantes. ¿Sí? 71 casas, 474, donde mínimo en esas casas hay 2 personas habitando y máximo hay 11. ¿Listos? Eso es otra de las ventajas que tiene la distancia. Bueno, entonces ya vimos diferentes tipos de selección por localización, ¿sí? Aquí están los diferentes métodos. Y recuerden que los que más utilizamos acá es interceptar, de pronto que esté a una distancia, contenido, o R-within the source layer feature, ¿sí? O R-completing within the source layer feature, que esté completamente contenido. O lo de los ríos que cruzaran o tocara una parte de esta capa. Entonces, por ejemplo, miremos esta nueva selección. Yo sé que aquí vamos un poquito rápido, pero fue algo que ya vimos en QGIS y los principios ya los tienen ustedes. Entonces miremos este múltiple ring buffer. Entonces en QGIS lo tenía que realizar seleccionando desde acá, ¿cierto? Entonces digamos los que estén en 1500 y cuántas casas. Entonces selection por localización, las casas que con río, ¿cierto? No con río sino con múltiple ring buffer, utilizando la selección, estén dentro, ¿sí? Estén completamente dentro. Aplicar, allí se seleccionan, close. Des en cuenta que aquí no hay en este selección por localización una forma de verificar. La única forma de verificar es que cuando usted le dan a aplicar lo realiza casi instantáneamente. Si se queda pensando es porque él no encuentra un retorno o la consulta no le va a dar como tal un resultado. Entonces cerramos y aquí podemos revisarlo de la siguiente manera. Entonces recuerden casas en su tabla de atributos y revisar, ¿cierto? Con clic derecho sobre los encabezados, estadísticas, una suma de 141, un conteo de 48 casas, ¿sí? Mujeres son 141, hombres da 173 para un total de 314. Bueno, ahí tendríamos las casas seleccionadas. La otra forma de seleccionarlo seguramente sería, miren esta forma, a ver si les parece más fácil, no sé, yo les muestro las diversas formas. Sabemos que estas distancias están cada 1500. Por ejemplo, muéstrame las casas que están entre 1500 mayores a 1500 y menores a 3000. Entonces miren esta forma. Selection por localización, casas, una nueva selección, ¿cierto? Con ring buffer no lo voy a hacer con río. Que estén a una distancia, ¿sí? Que estén a una distancia de 1500 metros. Aplicar, ¿sí? O no, primero seleccionamos las que estén a una distancia de 3000, ¿sí? Y ahora solamente quiero dejar las que estén entre 1500 y 3000, pero mayores a 1500. Entonces ahora le voy a decir remuévame las que estén a una distancia de 1500, ¿cierto? Y solamente déjeme las que están entre 1500 y 3000. Entonces 1501 podría ser aplicar y 3000, ¿sí? Y seguramente serán las mismas capas que están sobre, o las mismas casas que se encuentran entre este anillo verde, ¿sí? Sería otra forma de ver para obtener el mismo resultado. ¿Y cuántas casas son? Selection, estadísticas. Entonces casas, hombres me da una total de 331, mujeres 279 y un total de casas de 95 con 610 habitantes. ¿Sí? Aquí son formas de encontrar resultados. Recuerden que aquí también podríamos cargar la de volcanes, ¿sí? Seguramente. Recuerden que en algún momento la creamos, volcanes, añadir. Y también de estos volcanes hicimos unos múltiples ring buffer a una distancia de cada
7 kilómetros. Entonces múltiple ring buffer, este múltiple ring buffer en el ARToolBolts lo podemos encontrar en la caja de herramientas Analysis Tools, ¿sí? Analysis Tools, esto será proximidad, ¿sí? Múltiple ring buffer. Entonces voy a cargar acá los volcanes y le voy a decir que unas distancias de 7, 14 y 21, ¿sí? 7, 14 y 21. Vamos a hacer 3 anillos dándole acá las unidades kilómetros. Ok, esperamos que haga los 3 anillos de influencia y podríamos seguramente mirar que dentro de estos 3 anillos de influencia tengo una tabla de atributos, un campo que se llama distance, y si selecciono todos los de la distancia de 7 me va a seleccionar las casas seguramente que se cruzan con ellas. Como son dos capas, selección por localización, casas, ¿cierto? Un nuevo método que se cruzan con volcanes múltiple ring buffer, ¿cierto? Utilizando la selección que estén dentro de la capa R-Within de source layer, ¿cierto? R-Within o R-Within completing de source layer, ¿sí? Mire que la primera me permite una distancia, mientras que la otra no me permite la distancia, sino una vez que aplicar y ok, y allí ya las tengo. Entonces selection, estadísticas, ¿cierto? ¿Cuántas casas? Total 86 casas para un total de 589 habitantes, de los cuales 291 son mujeres y 298 son hombres. Bueno, esto fue una forma rápida de ver la selección por atributos, selección por localización y cómo hacer los múltiples ring buffer y el ring buffer. El ring buffer también lo encuentran acá, ¿cierto? El buffer digo, o aquí los geoprocesos que ya los vamos a terminar de ver en el próximo video, lo que son el buffer, el CLI, el intercell, el union, el merge y el dissolve. El dissolve que fue uno de los primeros geoprocesos que realizamos en QGIS.